La primera vez que decidí acampar completamente solo fue una experiencia que nunca olvidaré, aunque daría lo que fuera por borrarla de mi memoria. Había escuchado que en lo más profundo de la sierra existían lugares donde la noche parecía tragarse el mundo entero, rincones donde ni siquiera los animales se atrevían a rondar. Era justamente ahí donde yo quería estar, convencido de que la soledad absoluta me daría paz y un extraño sentido de libertad. Llegué a media tarde, armé mi pequeña tienda y encendí una fogata para calentar un poco de comida. El silencio era absoluto. Apenas se escuchaba el crujir de la leña y de vez en cuando el silbido del viento entre las ramas secas. Todo parecía perfecto hasta que dieron las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando empecé a escuchar lo que me heló la sangre. Voces. Eran murmullos, como de un grupo de personas conversando a lo lejos. Primero creí que eran excursionistas, pero no había visto a nadie en kilómetros a la redonda. Me puse de pie y agucé el oído. No eran gritos, no eran risas, eran conversaciones en un tono bajo, constante, como si alguien narrara un secreto. Contra toda lógica, tomé una linterna y seguí esas voces. Caminé entre los árboles con la sensación de que me estaban guiando hacia algún sitio. Lo extraño era que, aunque avanzaba, las voces no se hacían más claras. Al contrario, parecía que retrocedían, atrayéndome cada vez más profundo en el bosque. Después de unos 15 minutos de caminar, reconocí algo imposible. Entre aquel murmullo había una voz que me resultó demasiado familiar, la de mi hermano. Mi hermano, que había muerto hacía 5 años en un accidente automovilístico. Escuché su risa, esa misma que solía tener cuando jugábamos de niños, y luego su tono desesperado, llamándome por mi nombre. «Ven, rápido, ayúdame», gritaba entrecortado. Me detuve en seco, el corazón me golpeaba el pecho. Mi mente me decía que era imposible, pero mis oídos juraban lo contrario. Tomé aire, reuní valor y avancé unos metros más. De pronto, las voces se detuvieron, como si hubieran notado mi presencia. El silencio fue tan abrupto que pude escuchar mi propia respiración entrecortada. Encendí mi linterna hacia todas direcciones y allí, a lo lejos, vi lo que parecía ser una silueta. Era un hombre, quieto entre los árboles. Quise gritar, pero mi garganta no respondió. La figura se giró lentamente hacia mí, y aunque la distancia era considerable, reconocí su forma. Era mi hermano. Pero había algo mal en él. Su piel parecía pálida como cera, sus movimientos eran torpes, como si cada gesto le costara esfuerzo. Di un paso hacia atrás y el suelo crujió. Fue suficiente para que esa cosa comenzara a caminar en mi dirección. No corría, pero cada paso suyo resonaba fuerte, demasiado fuerte, como si el bosque mismo amplificara el eco. Quise dar la vuelta y huir, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché más voces a mi alrededor, ahora no lejanas, sino susurrándome al oído, como si estuvieran pegadas a mi nuca. No recuerdo exactamente cómo logré correr. Lo único que sé es que terminé chocando con un tronco y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mí, dejándome a oscuras. Me quedé paralizado, escuchando cómo los pasos se acercaban y las voces reían suavemente, burlándose. De pronto, un chillido agudo atravesó el aire, como un grito de furia. Cerré los ojos con fuerza y recé lo que pude. Cuando los abrí de nuevo estaba solo. El bosque había recuperado su silencio y las voces habían desaparecido. No encontré el camino de regreso a mi tienda esa noche. Terminé durmiendo sentado contra un árbol, con la linterna apagada entre las manos temblorosas. Al amanecer, pude orientarme y regresar a mi campamento. La fogata aún humeaba, intacta, como si no hubiera pasado nada. Pero desde entonces,
Cada vez que estoy solo en la oscuridad, juro escuchar de nuevo aquella voz llamándome, la de mi hermano, pidiéndome que lo siga más adentro del bosque, donde quizás ya no hay regreso. En el ejército aprendí a no tener miedo. Al menos eso creía. Nos entrenaban para enfrentar el dolor, el hambre, la oscuridad y la soledad. Pero nada de eso me preparó para lo que vi aquella noche en el bosque, durante un entrenamiento de supervivencia. La orden era simple. 10 hombres debíamos atravesar un terreno boscoso y llegar al punto de reunión antes del amanecer. Íbamos en parejas, cada uno con su mochila y su fusil de práctica. Todo parecía rutinario, hasta que uno de nosotros desapareció. Su nombre era Salinas, un tipo duro, de esos que jamás se quejaban. Caminaba detrás de mí cuando de pronto, al girar la cabeza, ya no estaba. No escuchamos gritos, ni ramas quebrarse, nada. Simplemente se desvaneció. Pensamos que se había desviado, pero al regresar sobre nuestros pasos, encontramos algo imposible. Su fusil, apoyado cuidadosamente contra un tronco, como si lo hubiera dejado a propósito. La tensión creció. Uno de los superiores ordenó continuar la marcha, asegurando que nos reencontraríamos más adelante. Pero no fue así. Esa noche, cuando montábamos guardia en un claro, lo vimos regresar. A la distancia, distinguimos su silueta avanzando lentamente entre los árboles. Caminaba rígido, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia abajo. Al principio sentimos alivio, pero ese sentimiento se evaporó cuando se acercó más. Con la luz de la fogata iluminando su rostro, notamos la verdad. Sus ojos ya no eran ojos, sino huecos negros, profundos, imposibles de llenar con luz. Su piel estaba cubierta de tierra húmeda, como si hubiera sido enterrado vivo y desenterrado a la fuerza. Cada paso que daba sonaba hueco, antinatural, como el crujido de huesos secos. Uno de mis compañeros intentó hablarle, pero Salinas no respondió. Se detuvo frente a nosotros y levantó la cabeza. Fue entonces cuando lo vimos bien. Su boca estaba cosida con hilos de alambre, aunque se movía como si intentara articular palabras. El pánico nos envolvió. Apuntamos con las armas, aunque eran de práctica. Yo apreté el gatillo sin pensar, esperando que el disparo de fogueo lo ahuyentara. Pero lo que sucedió fue peor. Salinas abrió la boca de golpe y los alambres se reventaron como cuerdas oxidadas. De su garganta no salió un grito humano, sino un sonido grave, un rugido que hizo vibrar la tierra bajo nuestros pies. Las linternas parpadearon y la fogata se apagó de golpe. Todo quedó en completa oscuridad. Escuché pasos corriendo a mi alrededor, soldados que huían despavoridos. Yo intenté moverme, pero una mano fría me tomó del brazo. Supe que era él, aunque no lo veía. El olor a tierra húmeda y podredumbre me invadió las fosas nasales. Grité, forcejeé y logré soltarme. Corrí sin dirección, tropezando con ramas y raíces. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, pero al amanecer me encontraron desplomado, con el uniforme desgarrado y las manos cubiertas de sangre. El informe oficial decía que Salinas murió en un accidente. Cayó en un barranco y no sobrevivió. Su cuerpo apareció días después, aunque nunca nos mostraron el cadáver. Los oficiales prohibieron hablar del tema, pero yo sé lo que vi. A veces sueño con él. En mis pesadillas aparece con la boca cosida otra vez, caminando hacia mí con esos huecos en lugar de ojos. Lo peor es que ya no estoy en el bosque, sino en mi casa, en mi habitación, y sé que en algún momento abrirá la boca y ese rugido volverá a llenar el aire, arrancándome la razón. Dicen que los veteranos cargamos fantasmas de guerra, pero el mío no viene de un campo de batalla, sino de un bosque maldito,
donde un soldado nunca regresó como humano. Cuando era niño, mi abuelo me llevaba de cacería a los montes. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero sabía todo acerca de la sierra. En una de esas excursiones, me señaló un camino estrecho, cubierto de hojas secas, que parecía perderse entre los árboles. «Nunca lo tomes», me advirtió con voz grave. «Ese sendero no siempre está ahí. Aparece y desaparece según la luna, y quien lo sigue no regresa el mismo». Con el paso de los años, olvidé la advertencia. Mi abuelo murió, y yo crecí convencido de que solo eran historias para asustar a un niño curioso. Pero en el fondo, una parte de mí sentía la necesidad de comprobarlo. La oportunidad llegó mucho tiempo después. Una noche de luna llena, decidí internarme en el bosque. Con una linterna y una mochila, avancé hasta llegar al punto donde mi abuelo me había mostrado aquel sendero prohibido. Y allí estaba, tan claro como si siempre hubiese existido. El camino era angosto, cubierto de maleza, pero lo recorrí con paso firme. Los árboles parecían más altos de lo normal, retorcidos, como si se hubieran deformado para proteger aquel secreto. A medida que caminaba, el aire se volvía más espeso, difícil de respirar, y el silencio era tan profundo que hasta mis pasos sonaban como golpes secos contra la tierra. A los pocos minutos noté lo primero extraño: el cielo. La luna estaba más grande, inmensa, bañando todo con un resplandor plateado. Pero las estrellas habían desaparecido. Solo la luna y yo. Seguí adelante, con el corazón acelerado. Empecé a escuchar pasos detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, eco de mis propias pisadas. Pero al detenerme, los pasos continuaron. Eran idénticos a los míos, como si alguien me imitara con precisión, un reflejo retrasado. «Regresa», escuché de pronto, en un susurro. La voz era la de mi abuelo. Me giré con rapidez, pero no había nadie. La linterna parpadeó y casi se apaga. Aceleré el paso convencido de que debía llegar al final del sendero, pero nunca llegaba. Por más que avanzaba, el camino seguía extendiéndose frente a mí, idéntico, interminable. Empecé a notar algo aterrador. Los árboles eran los mismos, repetidos como un patrón. Un tronco con 3 ramas torcidas a la izquierda lo vi 1, 2, 5 veces. El miedo me dominó. Decidí regresar, pero al darme vuelta, el sendero también se extendía infinitamente hacia atrás, con los mismos árboles repetidos. Estaba atrapado. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a unos metros de distancia, se asomaba una silueta. Era idéntica a mí. Mis mismos rasgos, mi ropa, mi linterna. Me observaba con los mismos movimientos nerviosos, como si también estuviera atrapado y confundido. Pero había una diferencia. Su rostro estaba desfigurado, como si la piel hubiera sido estirada en direcciones opuestas. El reflejo levantó su linterna y la apuntó hacia mí. Por un instante quedé cegado. Cuando recuperé la visión, estaba solo otra vez. Pero los pasos a mi espalda se escuchaban más cerca, respirando justo detrás de mi cuello. No sé cómo logré escapar. Corrí sin rumbo, hasta que, de golpe, tropecé y caí sobre hojas secas. Al levantarme, el sendero ya no estaba. Había vuelto al bosque normal, con estrellas sobre mí y el canto lejano de un búho. Desde esa noche, sé que el sendero existe, que no es una ilusión, sino una trampa. A veces, cuando hay luna llena, paso por el mismo lugar. No siempre está, pero cuando aparece, puedo sentir que algo desde adentro me observa, esperando que vuelva a entrar para que nunca más pueda salir. En el ejército nos enseñaban que había zonas restringidas no por estrategia, sino por respeto. Durante un curso de entrenamiento en la montaña,
Uno de los capitanes fue muy claro: jamás crucen el sector este, no hay nada que buscar allí. Esa fue toda la explicación. Ninguna justificación, ningún mapa marcado, solo una advertencia seca. Yo era joven y terco. La curiosidad siempre pudo más que la disciplina. Una noche, mientras el resto descansaba, decidí internarme en aquella zona prohibida. Tenía la sensación de que si descubría lo que ocultaban, me ganaría un mérito entre mis compañeros. Qué equivocado estaba. El bosque era más espeso en ese sector. Apenas se filtraba la luz de la luna entre las ramas torcidas. Avancé con la linterna en mano, escuchando el crujido de mis botas sobre la tierra húmeda. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me heló la sangre. Siluetas. Eran hombres. Al menos su forma lo era. Altos, con la complexión de soldados. Estaban de pie entre los troncos, inmóviles, como esperando una orden. Pensé que era una broma del capitán, que había colocado maniquíes para asustarnos. Pero al acercarme unos metros, uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. Lo que vi me marcó para siempre. No tenían rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una piel lisa, blanca y estirada, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con un cuchillo invisible. El soldado no se movió más, pero sentí que me observaba, aún sin ojos. Retrocedí en silencio, con el corazón golpeando en el pecho. Entonces noté que no era uno ni dos. Había decenas de esas figuras entre los árboles de pie, alineadas en una especie de formación perfecta, como un batallón esperando órdenes. Ninguno emitía sonido, ni siquiera respiraban. Me armé de valor y apunté la linterna hacia ellos. Fue un error. En ese instante, todos giraron la cabeza al mismo tiempo, sincronizados, hacia mí. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me recorrió hasta la nuca. Quise correr, pero mis piernas se congelaron. De repente, uno de ellos levantó un brazo, lentamente, señalando en mi dirección. Los demás comenzaron a marchar. El sonido de sus pasos era sordo, como si no tocaran realmente el suelo. Avanzaban en perfecta formación, acercándose cada vez más. El pánico me devolvió la movilidad. Corrí sin mirar atrás, aunque los sentía siguiéndome, sus pasos sincronizados resonando como un tambor. No sé cuánto tiempo huí, pero cuando por fin caí exhausto, ya estaba de nuevo en el campamento. Mis compañeros me encontraron pálido, temblando, con la ropa cubierta de lodo. Les conté lo que había visto, pero nadie me creyó. El capitán solo me miró fijamente, en silencio, y luego dijo: «Te lo advertí». Desde entonces, nunca volvió a mencionarse el sector este. Han pasado años desde aquella noche, pero aún tengo pesadillas. Siempre son iguales. Despierto en medio del bosque y frente a mí están esos hombres sin rostro, marchando en silencio, acercándose poco a poco. Nunca llegan a tocarme, pero sé que en algún momento lo harán, y cuando eso suceda, ocuparé mi lugar en su formación, convertido en uno más de ellos, un soldado eterno, sin nombre ni rostro. Siempre me han gustado las caminatas nocturnas en el bosque, pero aquella noche acepté algo que nunca debí: acampar en una zona prohibida. Éramos 4 amigos, convencidos de que lo prohibido solo era un invento para espantar curiosos. Con cervezas y fogata, reíamos, contando historias de terror, como si nada pudiera perturbarnos. Todo cambió poco después de la medianoche. El silencio llegó de golpe. No fue natural. Los grillos, los búhos, hasta el murmullo del viento desaparecieron. En ese vacío, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. No era humano, no era animal. Era algo en medio, un sonido que no parecía de este mundo.
Nos miramos unos a otros, pálidos, intentando convencernos de que solo había sido un eco lejano. Pero entonces volvió a sonar, más cerca, más fuerte, tan agudo que sentimos como el aire vibraba en nuestros pulmones. Uno de mis amigos, más valiente que todos, dijo que debíamos investigar. Contra mi voluntad, lo seguimos, armados solo con linternas y un cuchillo de caza. Avanzamos entre los árboles, guiados por aquel grito que parecía alejarse cada vez que nos acercábamos. Era como si algo nos estuviera atrayendo más profundo en el bosque. Después de varios minutos, lo escuchamos justo detrás de nosotros. Nos giramos al mismo tiempo y lo vimos. Entre las sombras, una figura femenina se arrastraba hacia nosotros. Su cuerpo estaba descompuesto, como si hubiera sido arrancado de una tumba. Llevaba un vestido rasgado, empapado en barro, y su rostro, jamás podré olvidarlo. Su boca estaba abierta de par en par, más de lo que un cráneo humano permite, estirada grotescamente hacia las orejas, sostenida por ganchos invisibles. De esa abertura surgía el grito interminable, un alarido que perforaba el alma. Caímos al suelo, cubriéndonos los oídos, pero no servía de nada. El grito no solo lo escuchábamos, lo sentíamos vibrar dentro del cráneo, rompiendo cada pensamiento, borrando toda cordura. Uno de mis amigos empezó a sangrar por la nariz. Otro se desmayó de inmediato. Yo intenté cerrar los ojos, pero incluso en la oscuridad, la figura seguía allí, proyectada en mi mente. El grito duró eternos segundos, hasta que de pronto se detuvo. El silencio volvió, pero no era un alivio. El silencio ahora estaba vivo, cargado de algo que nos observaba. Al abrir los ojos, la figura había desaparecido. Regresamos tambaleando al campamento. Mi amigo, el que se desmayó, no volvió a ser el mismo. Desarrolló una especie de sordera parcial, como si sus oídos se hubieran roto por dentro. El que sangró aquella noche sufrió de pesadillas constantes, al grado de que tuvo que medicarse. Yo, en cambio, fui el más afortunado. No quedé sordo ni necesité medicinas, pero desde esa noche, cuando todo queda en silencio absoluto, escucho aquel grito otra vez, como si estuviera escondido detrás de los sonidos cotidianos, esperando la oportunidad de volver a romperme el alma. Lo peor es que cada vez suena más cerca,